Iglesia Católica, ¿no? Sí. Ese estudio habrá que seguir con ellos, pero antes vamos a terminar vamos a seguir con la que tenemos desde ya hace un poco más de un mes, hablando sobre la Iglesia. Estamos hablando aún sobre el estudio es sobre la Iglesia local, pero estamos hablando de la primera parte. La primera parte, que es la parte espiritual de la Iglesia, y la segunda parte, que es la parte secular de la Iglesia. Parte secular de la Iglesia. Y parte espiritual de la Iglesia. Entonces, comentamos, la semana pasada llegamos hablando sobre las características de la Iglesia de Cristo. Comentamos que la Iglesia de Cristo, quedamos donde que la Iglesia era redimida, la Iglesia es conquistadora. Vamos a ir a ese punto, no vamos a repasar porque hay mucho para comentar, así vamos avanzando. La Iglesia de Cristo, el Señor ha dado a la Iglesia, como hemos leído en muchos textos en los libros, en las cartas de Pablo, que Dios ha dado a la Iglesia el poder, la autoridad. Como dice ahí en el libro de Mateo 16, Jesús hablando a Pedro le dijo, respeto Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Todo lo que atará aquí en la tierra será atado arriba, lo que desatará aquí abajo será desatado también arriba. Es decir, dio la autoridad a la iglesia, no a Pedro como persona en sí, sino la figura de la iglesia misma. Entonces, la Iglesia de Cristo está para conquistar. Comentamos la semana pasada que Dios nos ha hecho, por medio de la palabra de Dios y por medio de Cristo, una nación santa, pueblo adquirido, dice la Biblia, y llamado para anunciar las buenas nuevas del Señor. Lo que la Iglesia tiene que saber, la parte espiritual de la Iglesia, que la Iglesia es una Iglesia que conquista. Creo que leemos una palabra en el libro de Hebreo hablando ya de las promesas, que muchos conquistaron reinos, hicieron grandes hazañas, grandes cosas. Dice la Biblia en el libro de Hebreo 11, cuando habla que haya un registro de una misma parte de los hombres de Dios y mujeres de Dios del Antiguo Testamento, cómo desarrollaron su fe. En Mateo 11, 33, que lo leímos, y ahí vimos claramente que ellos conquistaron promesas. También nos toca a nosotros conquistar y avanzar y llegar hasta más allá. Vamos a ver, para terminar ese punto, en el libro de 1 Corintios 15, 26. 1 Corintios 15, 26, ¿qué dice? 1 Corintios 15, 26. Terminando el punto de la iglesia conquistadora. ¿Alguien lo tiene, hermano? 1 Corintios 15, 26. La iglesia que conquista. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. Si os fijáis, os voy a preguntar los que estudiamos la Biblia. A ver, ¿cuántas personas en la Biblia no vieron la muerte? ¿Cuántos? Dos. ¿Quién? Enoc y Elías. Fijaos, los empiezo por E. Entonces, pero a esos dos, ¿qué dice la Biblia exactamente de ellos? ¿Qué le pasó a Enoc? Desapareció. Dice, caminó con Dios y desapareció. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Sí. Y Elías, subió a los cielos en un carro de fuego. la de Elías fue visible. Sí. Porque estaban ahí mirando el rey. Lo vio Eliseo. Eliseo lo vio como... Sí, como porque si, los otros profetas dijeron, no, el Espíritu la habrá llevado a otro la sitio. habrá Se fueron a llevado buscarlo. por ahí. Exactamente. Bueno, esos dos no vieron la muerte. Se fueron. Pero luego vino Jesús. Jesús que vio la muerte, ¿sí o no? Sí, pero resucitó.
Exactamente. Jesús murió. Resucitó y vive para siempre. Eso no murió, este murió y resucitó. Pero ¿por qué Jesús murió? Porque era el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Tenía que Sí, morir. eso lo sabemos. Pero más motivos de la muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Por la gracia que nos dio a todos. Sí, eso también es verdad. Y más cosas. ¿Por qué murió Jesús? Sí, eso también sabemos. Porque lo crucificaron y él murió de Su esa parte humana. ¿Ah? Su parte humana. Por perdonar nuestros pecados. Parte humana. O sea. Sí. Para Fernando, sí, eso también. Más cosas. Yo lo entregué como sacrificio vivo. Exactamente lo que dijo ella al principio, claro. Y porque también es las primicias de todo. Lo que indica que si él murió y luego resucitó para vivir eternamente, igualmente nosotros, los que mueran, resucitarán eternamente. Pero también dice que otros no morirán, sino que serán transformados. Vale, eso ya es una cosa aparte. Ahora dijimos una cosa, mira, Jesús murió, todo lo que estamos diciendo aquí, los puntos, motivos, es cierto. Pero en el punto que estamos, de la iglesia que conquista, Cristo murió, porque si os fijáis, dice la Biblia que murió y resucitó y la muerte no la pudo Retener. No O la sea, puede que retener. venció a la muerte. Murió para vencer a la muerte. Él es el primero que venció la muerte. Por eso hemos leído que el último enemigo que será vencida será la muerte. Pero eso cuanto a la iglesia, cuanto a los cristianos que mueren en el Señor, lo resucitará y ya no va a volver más a morir. Y la propia muerte será echada también al fuego. Entonces, Cristo murió para ganarle la batalla a la muerte, para vencer a la muerte. Pero para más cosas murió Cristo. Dice que Él quitó la llave a quién. La llave al que tenía el imperio de la muerte. Se la arrebató. Y pero también Cristo murió, predicó ahí abajo. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Mateo. Creo que dice Pablo en Pedro, pero no dice Mateo. Sí. Pero aquí vemos que en Mateo dice que resucitó con algunos. Entonces Cristo murió para vencer a la muerte, es decir, bajó en el terreno donde estaba el abismo, donde estaba el diablo, en el reino mismo, en el corazón de la maldad. Anunció ahí la buena nueva también, y resucitó con algunos de ellos y venció la muerte y salió. Conquistó la vida. Lo que pasa es que los que resucitaron cuando su muerte, esos luego volvieron a morir. Cosa que lo de Jesús no. Exactamente, volvieron a morir más tarde. Igual que Lázaro resucitó, luego murió. Exacto. Entonces, la iglesia conquista, porque Cristo ya conquistó una buena parte, no, todo lo que Dios promete en su palabra, Cristo ya lo conquistó todo. La iglesia por eso dice la iglesia Cristo es heredero, nosotros somos coheredero de Cristo. Es decir, tenemos acceso a todas las conquistas que Cristo hizo. La iglesia tiene acceso a todo lo que el Señor Padre ha dispuesto para la iglesia. Y la iglesia conquista. Hebreos 2.14, ¿qué dice ahí? Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Fijaos, ¿qué dice ahí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es diablo. Es para destruir al enemigo mismo. Por eso él resucitó, murió y resucitó. Es decir, venció al diablo en su propio terreno. Le venció en su propio campo. Eso es muy interesante. Nuestra conquista es en ambas direcciones, en lo espiritual como en lo secular. Es decir, si vemos en las promesas de Dios, no todas las promesas son promesas venideras o cuando lleguemos allá arriba. Hay promesas que tienen que cumplirse estando aquí en la tierra. Y eso se cumple cuando la iglesia realmente hace lo que le corresponde hacer, ser obediente al Señor,
a la palabra, buscar a Dios y sobre todo creer que lo que Dios dice es verdad. La iglesia conquista. Entonces, la iglesia local, en su parte espiritual, también tiene que conquistar. Por eso la iglesia local tiene que salir a evangelizar, a predicar, a ministrar en el sentido espiritual, hacer la obra conquistando terrenos. Vamos a ir en el libro de Mateo 28, cuando dice Jesús, cuando Él nos manda a ir a predicar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Es decir, la iglesia local es la que tiene que salir. Entonces, es que en el mundo hay un montón de iglesias locales. ¿A qué sí, hermanos? Sí. Y cada iglesia hace, los que son un poco más fieles a la palabra de Dios saben que tienen que salir a predicar, a bautizar, a ministrar, a enseñar, a ayudar a hacer todo eso, lo que manda la palabra de Dios. Sujetarse a la palabra de Dios. Entonces, cada iglesia local tiene ese papel para conquistar. Conforme vamos haciendo cosas, cada iglesia, el reino de Dios se va también ensanchándose también. Es decir, esa iglesia tiene que hacer lo propio, lo que manda la Biblia para que el reino de Dios vaya ensanchándose. Las iglesias que están en Ecuador, que están en Cuba, que están en Colombia, que están en África, donde esté, cada uno va a hacer lo propio para que el reino de Cristo vaya ensanchándose, conquistando espacio. Por eso es importante, hermanos, si vemos que, como comentamos que hace casi un mes, unas cuantas semanas, si vemos las estadísticas, vemos que la iglesia evangélica o protestante es la que menos gente tiene, menos popularidad tiene, menos población tiene comparándolo con la iglesia católica o con la iglesia no, con la religión musulmana o con la religión budista o hinduista. Es la que menos tiene. Sin embargo, es la que más sentido tiene, bíblicamente hablando, de poder llevar la palabra, con lo cual concienciarla que realmente la gente tiene que ir a Jesús para venir al reino de Dios. Lo hacemos a conciencia, no lo hacemos sin saber, no, sino con conocimiento, basando siempre en la palabra de Dios. La iglesia, pasamos al punto 7, que la iglesia es viva. La iglesia de Cristo es una iglesia viva. Primera de Pedro 2, 4, 7. Primera de Pedro 2, 4, 7. ¿Qué dice ahí, hermano? Primera de Pedro 2, 4, 7. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. 7. Para vosotros. Sí, Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fijaos, aquí dice, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también como piedras vivas sed, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fijaos, el verso 4, 5 lo dice todo, lo dice prácticamente todo. Dice, nosotros somos que, Él es piedra viva, y también tú y yo somos piedras vivas. Por eso hemos de ser edificados y lo estamos también, estamos edificados como una casa espiritual, una iglesia espiritual y sacerdocio santo, como siervos, como hijos, como hija de Dios. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios también espirituales a Dios y que sea aceptable siempre por medio de Jesucristo. Es decir, tú y yo somos piedras, pero no cualquier piedra, piedras vivas. ¿Por qué?
Porque estamos edificados sobre la roca, sobre la piedra que es Jesús, donde dice en el verso 6 y 7, es que es Jesús mismo. Siendo piedras, estamos obligados a edificarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros de una forma espiritual. Por eso, hermano, es importante que la iglesia local tiene que tener siempre presente que su papel principal es la edificación espiritual de los miembros que participan en ella. Es el papel principal de la iglesia. Porque si aquí en la iglesia no edificamos, ¿dónde vamos a poder ser edificados? ¿Dónde? En un club social, en un teatro, ni siquiera en un trabajo, peor todavía, porque seremos ahí nerviosos y enfadados muchas veces. Entonces, en la iglesia venimos para ser edificados y para edificar como cuerpo espiritual que somos. Si el Señor nos abrió los ojos cuando estemos aquí en la iglesia, tú en vez de ver a la hermana María sentado, verás su espíritu sentado ahí, su ser espiritual sentado ahí. O verías una persona con la vestidura gloriosa sentada ahí. Tal como el Señor nos ve, porque el Señor nos ha santificado, nos ha purificado. Cuando Él nos ve, el diablo puede ver nuestro fallo, nuestro pecado, nuestro todo eso. Cuando el Padre nos ve a Jesús, nos ve por medio de Jesús a nosotros. No es solamente la obra que Cristo hizo, que es santificar, limpiar y más cerca de Dios, a la vez vernos como si fuésemos el propio Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Seguimos en Efesios 2:20, perdón. Efesios 2:20. ¿Qué dice ahí? Estamos hablando de la iglesia viva. Ahora yo les pregunto, hermanos, leemos antes ese versículo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Casi repite lo que hemos leído ahí antes en el libro de Pedro. Ahora yo les pregunto, hermanos, todos hemos estado en más de una iglesia. Seguramente que sí. Si yo les pregunto cómo podemos identificar una iglesia local que sea viva. ¿Cómo es una iglesia local que sea viva? ¿Qué elemento debe tener una iglesia local viva? Porque de eso se trata. Porque la gente va a acabar en la iglesia de X tiempo. Ese elemento es importante estudiarlo. ¿Cómo podemos identificar que esa iglesia es una iglesia viva? Yo, pastor, pienso que una de las primeras características que debe tener es defender la sana doctrina, conforme a la palabra. Vale. Una iglesia viva es la que defiende la sana doctrina. ¿Y cómo la identificas? Por lo mismo, conociendo la palabra. Por sus obras, que sus obras coinciden. ¿Cómo? Si aún no conoces la palabra, ¿cómo identificas que lleva la sana doctrina? Exactamente, iglesia viva. Hay que leer mucho la palabra. Porque Hay que conocerla. no sirve de nada que Si leemos quieres estar en una iglesia y aún no conoces la palabra, Sí, esa. Si no la conoces, pues puedes estar engañado durante un tiempo. Sí. Pero esa es la labor individual que tenemos cada uno de nosotros de leer la palabra, meditar en ella, y si coincide con lo que nos están diciendo en la iglesia, contribuyes, colaboras con ella, o si por el contrario te están enseñando algo que es totalmente diferente a lo que dice la palabra, pues lo mejor es que salgas de ahí. Cuidado, cuidado, porque es que si uno no conoce la palabra, de repente llega a una iglesia, no tiene conocimiento, es como una esponja. Todo lo que le va enseñando ahí, a priori lo va a ver como si normal. Ahora bien, a no ser que el Espíritu Santo le ayude a entender, a leer la palabra paralelamente a lo que está aprendiendo en la iglesia, si no, no va a llegar nunca a entender con exactitud si lo que le enseñan ahí es verdad o es mentira. No se me explicó. Si tú llegas a una iglesia recién convertida, todo lo que te van dando, tú lo vas comiendo. Si no tienes capacidad de contrarrestar lo que estás recibiendo, te quedas ahí. Ahora bien, vas a tener tiempo, sí, pero tiempo, la vergüenza sí
de repente te encuentras con alguien que te dice justo lo contrario a lo que tú recibes ahí. O el Espíritu Santo te va tratando personalmente, porque si tú tienes sed de Dios, el Señor en un momento dado se va a manifestar sí o sí. Pero yo lo que quiero decir ahora mismo es que la palabra es la principal. Hay que buscar siempre la iglesia donde se predique la sana doctrina. Por eso, para entrar a una iglesia es mejor a ver, infórmate a ver qué doctrina tiene. Pero cuidado, también hay iglesias que en el papel ponen cosas buenas, pero en la realidad, luego ya en la práctica, no tiene nada que ver con lo que viene en el papel. Entonces, pero eso ya, si tú ya sabes que en esa iglesia tiene tales doctrinas, voy allí. Vas a ver si realmente lo que dice se cumple o no lo cumple. Si ves que no es, entonces ya sale corriendo. Pero la iglesia viva, tal como pensamos hoy, porque la iglesia viva es la iglesia, primeramente, que tenga la sana doctrina, luego ya que sea una iglesia. A ver, aquí puede haber preguntas trinitarias, porque aquí hay otras que son unitarias. Cuidado, porque está en hebreo que sea que cree en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque no podemos creer en uno y dejar tirar a otros. Entonces eso ya no es. Es decir, la Trinidad es importante. Una iglesia donde realmente, porque, fijaos hermano, si en una iglesia el Espíritu Santo la tenemos tirado fuera, es una iglesia. Incompleta. Ya no es una iglesia. Porque dice Jesús, aunque adora a Jesús, cuidado, ya no es una iglesia de Cristo. Porque dijo Jesús, me voy yo, pero os enviaré. Yo voy, pero os mando. Él está con vosotros. Porque Él os enseñará todas las cosas. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y lo que es mío es del Padre. Es decir, ellos hacen una cadena aquí, como dice ahí en 1 Corintios 4, 3 quiero yo, que son los tres que trabajan juntos. Es una iglesia, tiene que no solamente adorar al Padre, sino creer en el Hijo y creer en el Espíritu Santo. Aunque aquí hay matices. Exacto. Aquí hay matices. No sé, sí. Otra cosa que hay que evitar, que la iglesia no sea una iglesia extremista, no es la palabra exactamente, sino esas iglesias que ves que pone peso solamente en un lado y no en el otro. Es decir, iglesias desequilibradas. Ejemplo, hay iglesias que si tú entras ahí, pasa más tiempo cantando y la palabra solamente 10 minutos y se acaba, ya está. O también veréis, hace una cosa más y el resto lo deja como si no tuviese sentido. Hay iglesias, yo he estado en iglesias cuando yo antes de convertirme con mi madre, íbamos a una iglesia, aquella iglesia profetizaba más que predicar. Entrabas, salías ahí, pasaba más tiempo escuchando profecías que estudiar la Biblia. Ni siquiera se lee la Biblia, leía el que estaba delante del pastor, todo el tiempo profetizaba, uno y cada otro. Al final, el símbolo culto duraba eternidad. Eso no es, Dios es un Dios de equilibrio. Una iglesia sana tiene que enseñar la palabra de Dios. Amén. Tiene que predicar la sana doctrina. Amén. Tiene que centrarse en la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una iglesia sana tiene que centrarse, hermanos, también en buscar que haya equilibrio, no solamente en el crecimiento, sino también cuanto a los servicios, cuanto al amor. La iglesia sana fomenta el amor y no fomenta las gratificaciones en la iglesia. El amor es la base de todo en la iglesia sana. Una iglesia sana, lo que dice Jesús, si os améis unos a otros, el mundo sabrá que sois mis discípulos. Una iglesia sana es donde el amor de Dios es más visible, más predicada, más comentada, donde se pone una y otra vez el clavo a ella, y también donde vemos que la sana doctrina reina. En el sentido es que todos los que están ahí están sujetos a la palabra de Dios. Es decir, la hermana no puede hacer nada si antes consultar. ¿Qué dice la palabra? Si yo, pastor, cometo un fallo,
tú tienes derecho a decir, pastor, lo que has hecho está mal. Porque la palabra dice así. Amén. ¿Entiendes? El pastor no puede decir, mira, todo lo que hago yo, aunque haga mal, todo el mundo quiere decir amén. No puede ser. Eso no es una iglesia. La iglesia sale y decir, porque se sujetamos unos a otros. Yo tengo la autoridad pastoral, pero puedo fallar. Su fallo viene Gabriel, viene Javier, viene María. Mira, lo que has hecho, eso no se hace. La palabra dice así. Volvamos a la palabra de Dios. Y por eso es importante que evitemos, porque hoy hay muchas iglesias que aparentemente son buenas, son sanas, pero no lo son. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermanos, si ponemos más peso en la alabanza, una buena música, una buena diversión? Como yo os comenté aquí hace días atrás, si entras en las páginas de la Noche Cristiana, que hay muchas, tú vas a encontrar cosas. Vi uno, meses atrás, que el pastor en Estados Unidos, es que es una iglesia grande, pero para poder traer a más gente, ha montado unos parques infantiles dentro de la iglesia. Parques infantiles con juego, con toboganes de la iglesia, para que la gente del barrio venga. Pues tú me dirás, eso, ¿qué más significa tiene? ¿Entiendes, no? Como eso, hay más cosas que tú ves que eso no tiene nada que ver con eso la palabra de Dios. son doctrinas de hombres y rudimentos humanos. Bien Para dicho. atraer a las personas, pero no es por el Espíritu. Una iglesia sana no admite doctrina de hombre. Tú no verás ahí que doctrina de hombre, porque la gente son estudiosos, la gente escudriña, la gente busca el conocimiento, busca la madurez, busca la verdad. Así es. Sobre todo eso. Que el Espíritu Santo dice, Jesús dijo, Él os guiará a toda la verdad. Amén, amén, amén. Y el Espíritu Santo donde te guía es a la palabra de Dios. Constantemente. Te habla a través de la palabra de Dios. Y hay un versículo que no hemos leído, pero que de Primera de Pedro, el siguiente, que era el 9, que me parece muy interesante, hablando de la piedra viva, dice, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Quiere decir que las falsas doctrinas tropiezan en la palabra. Exactamente. No coincide con la palabra, Sí. pero toman el nombre de Dios en vano. Toman el nombre de Dios para engañar a la gente, pero realmente no cumplen la palabra. Exactamente. ¿Cuándo quieres decir algo? Sí, pastor, yo lo que quería decir era de que lo que comentabas de las iglesias unitarias, que solo invocan el nombre de Jesús, ¿no? Pero también Jesús enseña en los evangelios que todo lo que pidamos al Padre, o sea que cuando oramos tenemos que hacer la oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, si no tenemos al Padre, oramos a quién. Ahí está. Pero es que Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Exactamente. Ese somos uno. Sí. Y el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, son Una uno. duda, entonces si yo hago una oración y le pido directamente a Dios, ¿estoy haciendo mal? No, ayuda hay que pedirle siempre. Pero pedirle siempre en el nombre de Jesús. Pero es que la gracia viene a través de Jesús. Es decir, cuando tú ores al Señor, cuando termine tu oración, dile en el nombre de Jesús. Justamente eso es lo que hicimos hablando esa mañana. Es que es el intermediario entre Dios y los hombres. Muchas de las oraciones se echan a perder porque pensamos que hacemos una buena oración. Tú puedes hacer una buena oración, pero si al final no lo sellas en el nombre de Jesús, esa oración se pierde. Por eso dice que todo lo que pidieres a mi nombre. Todo lo que pidieres a mi nombre. Es decir, hay que pedir siempre en el nombre de Jesús. Lo que dice ella, la intermediaria entre el Dios y los hombres está Jesús. Nadie puede llegar al Padre sin pasar por Él. Por eso, cuando yo elevo mi oración al Padre Dios, te estoy pidiendo que me ayude a encontrar un trabajo, que me bendiga, que ayude a mi hermano, que me ayude a mí, lo que sea, en el nombre de Jesús. Padre, te estoy pidiendo que en el nombre de Jesús. Es esa la oración que el Padre mira con agrado. Siempre que lleve el sello de su Hijo. Si no tiene validez. Lo que dice David es así. Si solamente nos centramos al Hijo, dejamos fuera al Espíritu Santo y al Padre, entonces estamos en el aire. No vale para nada. En el 1 Timoteo 3:15 dice ahí, para que citarlo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios,
que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia local es una columna y baluarte de la verdad. Tiene que ser así. Es decir, aunque aquí habla, no sé, en el contexto general de la iglesia, pero como el Señor ha permitido que la iglesia sea iglesias independientes, aquí y allá, somos muchas iglesias independientes, diferentes locales, cada iglesia es un baluarte y columna de la verdad. Es decir, la iglesia local de la calle Pueblo Social tiene que esforzarse a predicar la verdad, ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia que está en la calle tal tiene que hacer lo mismo, porque la iglesia tiene el papel de preparar al remanente de Dios para la vida eterna. Es decir, el papel de la iglesia nuestra en ese sentido es prepararnos para cuando venga Cristo o para cuando nos vamos con Él. Pero para poder hacer bien las cosas en la verdad, hacerlo siguiendo la sana doctrina de Jesucristo, hacerlo evitando siempre doctrina de hombres, también hay doctrina de demonios también en algunas iglesias, cuidado. Por eso, cada iglesia local, como aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, es columna, primeramente es una iglesia viviente, como estamos hablando, luego es columna y baluarte de la verdad, defensor de la verdad. Cuando una iglesia local no defiende la verdad, no es una iglesia de Cristo. Puede ser cualquier iglesia, da igual, pero de Cristo no es. Porque el Cristo dice, yo soy la verdad y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la iglesia de Jesucristo defiende la verdad. Amén. Simplemente eso. Y busca siempre la gloria de Dios. Amén. Que Dios sea glorificado, que el Padre sea glorificado. Hablando del Padre, estamos hablando del Hijo como el Espíritu Santo igual. Casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, defensor de la verdad. Hay hoy muchas iglesias que son locales, me refiero, fundadas sobre las mentiras de unos pocos. Y muchas, Y algunas de ellas comenzaron bien, pero poco a poco se han ido como si cambiando un poco el camino, exactamente. Comenzaron la verdad, les pasa como dice ahí Pablo en Gálatas. Comenzaron el espíritu, pero va terminando en la carne poco a poco. Cuidado también, cuidado. Porque el pasado es pasado, el presente es lo que más importa. Mira el presente de la iglesia como está, o donde te quieres meter. El concepto casa significa lugar familiar, donde los habitantes tienen vínculo muy familiar. Vínculos visibles a veces. Por eso nuestra familia, nuestra casa son familias. Tenemos familia, ¿por qué somos familias? Porque tenemos vínculos muy especiales entre nosotros. Con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, hay un vínculo familiar ahí. Hay cosas que solamente vosotros sabéis que la Biblia no lo sabe, pero vosotros en casa lo sabéis porque sois una familia. Pero no solamente de nombre o apellido, sino también de sangre, sino también de ciencia, de cultura, de muchas más cosas, ¿no? Y la iglesia local parece que no, pero también es una familia. Ahí dice ahí. ¿Cómo debe comportarse Timoteo en la casa de Dios? ¿Qué es familia? ¿Qué es valor de la verdad? Y lo dice claramente allí. Para que sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, y valorarte de la verdad. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sigue hablando ahí. Pablo habla a Timoteo sobre la fortificación de la iglesia misma. Es decir, hemos de edificarnos unos a otros. Y por eso vemos que la iglesia, ya enseguida ya vamos a entrar en este tema hablando de la iglesia de cómo comenzó la iglesia en las casas, tú lo hizo, pero aunque ya lo comentamos ya al principio, sí, habla, sí. Esto de que somos una familia, me gustaría decir algo. En primer lugar,
a Jesús cuando le dijeron, aquí está tu madre y tus hermanos, él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos, los que hacen la voluntad de Dios son mis hermanos. Y una vez resucitado, dio un mensaje a las mujeres también y dijo, decid a mis hermanos. O sea, Él es nuestro hermano. Hermano mayor de esta Biblia. Entonces, espiritualmente, si nos llamamos hermanos, es porque formamos una familia espiritual. Entonces, ahí hay una familia. Y más unidos que a veces que una familia en la carne. Exactamente. Y otra cosa que quería decir, que cuando dice que somos piedras vivas y estamos edificando una casa, un hogar, realmente es el templo de Dios, donde Dios habita. Entonces, no concibo, a veces precisamente por estos engaños y por estas mentiras, muchos se aíslan y ya solo en su casa, pues oran a Dios, reciben predicaciones por aquí y no se congregan. Pero sin embargo la palabra dice que congregaros, sin dejar de congregaros, y más cuando veis que aquel día se acerca. Y sabemos que estamos en los últimos días y es necesario congregarse y no aislarse. Eso es lo que quería decir frente a que somos casa viva. Fijaos, es que ese detalle de familia no es menor. Se puede valorar mejor la iglesia como familia si podemos valorar nuestra familia propia que tenemos en casas. Es decir, a no ser que sea malo, uno quiera matar a su propio hijo, o a su esposa, o a su abuelo. Entonces, no, a que sea maldad. Pero a margen de la maldad, la familia es familia. Y se ayudan entre sí. Es decir, ahí no vale excusas. No. Si es familia, hay gente, hermano, que paga precios altos por sus hermanos, madre que paga precios altos por sus hijos, o al revés también. En una familia pasa eso. Y se entiende, se comprende. Y puede discutir, puede pelear, pero al final ves que el agua, como que se dice, siempre vuelve a su causa. Porque es familia. Yo tenía un primo, es el primo, de verdad que en el barrio era tremendo, porque discutía tanto con la mujer, cuando discutía, no era de esas que discutimos 2 minutos o 5 y se acabó, no, era discusión, pero el barrio sabía que allí estaban discutiendo Jorge y su esposo, y su esposa, pero no era, cuando discutía, ella entraba en casa, tiraba todo a la calle. ¿Sabes cómo está que la calle son todos a la vista? Tiraba todo a la calle. Pero el día siguiente lo veían los dos caminando. Luego ya va a la tienda, compra y le pone la casa. Pasa 1 o 2 meses, pelea otra vez, ella saca todo, lo tira a la calle. Después luego ya va a la tienda, compra otro y regresa a la casa. Porque también tenía posibilidades, ese hombre era hombre de negocios. Pero esa pareja parece que se van a romper, pero nunca rompe, siguen juntos. Pero eso está mal, ¿no? Y no me lo aguantaré. Lo que es familia, sí. Pero es que, porque ellos se conocían entre ellos. Es el amor. Se conocían. Es un amor llevado a un nivel inentendible. Esa familia nunca se rompió. Cuando la gente pensaba que se iban a romper, no se rompía, nunca seguían ahí, pero discutían como nadie, ¿no? Entonces en la familia pasa todo. En la iglesia también somos familia. Por eso es importante que nosotros podamos, como dice la Biblia, hacer bien a quién. Dice aquí, creo que dice en Gálatas. Primeramente a los de la familia de la fe. Lo dice claramente ahí. Pero cuidado, aquí quiero decir una cosa más. Hacer bien a la familia de la fe significa lo que decía Jesús. Todos somos familia, como dijo Jesús a la gente que le preguntaba, diciendo, no, mi familia son los que hacen la mujer de padre, mis hermanos y mis padres son los que hacen tal. Entonces, en la familia de la fe, hermanos, hay que hacer el bien, vale. Pero también yo añado una cosa, hay que hacerlo con sabiduría también. ¿Por qué lo digo? Porque hay hermanos en la familia como en todos, hay algunos que son aprovechando también de otros. En la familia pasa. Son familias que el uno no trabaja, pero la profeta siempre pide al hermano que tiene más. Él no quiere hacer nada.
Hermano que tiene más como escuela, siempre le da. No. Hacer bien en la familia de la fe primeramente. Pero cuidarlo también. Aquí hay que hacer las cosas con sabiduría y prudencia, porque es importante. Igual que en el mundo, en la iglesia también hay hermanos que abusan o hermanas que abusan de la bondad y del amor de otros hermanos. Y de la propia iglesia también a veces. Hay que tener cuidado con eso. Pero somos familia. Amén. Amén. Columna, ¿qué es una columna? Esta es una columna, esta es una columna. Pilar, hecha para sostener una edificación. Una columna es identificada por su fortaleza y profundidad. Esta va más abajo, igual tiene 20 metros abajo, esa columna, va para allá. Y sostiene todo el edificio, ¿no? Está fundamentada en los cimientos. En los cimientos abajo, asentada abajo. Entonces, dice la Biblia que la iglesia, en este caso la iglesia local, la iglesia de Cristo, es una columna y baluarte de la verdad. Vamos en Romanos 8:37, ¿qué dice ahí? Perdón, vamos en la... ¿Dónde estoy yo? Espera un momento, tocar esa columna. Efesios 3, 18, 19. Efesios 3, 18, 19. Hagan con hermanos que vamos a ir terminando. Efesios 3, 18, 19. ¿Qué dice? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ves? Ese versículo habla de la profundidad, de la anchura, de la plenitud, de la altura. ¿De quién? De Cristo. Que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. La iglesia de Cristo es una columna. Por eso dice Jesús que la puerta del infierno no prevalecerá contra ti. No puede. Es que el diablo puede hacer lo que quiera. La iglesia es la iglesia. Aunque maltraten, aunque nos persiga aquí y allá, la iglesia siga siendo iglesia de Cristo hasta que Él venga. Y la iglesia de Cristo, la de la verdad, la iglesia de Cristo de verdad, recibe más ataque del diablo que cualquier otra religión del mundo. Eso es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a defender la verdad, el diablo se va a poner también frente nuestro para poder intentar echarnos para atrás, para que no hagamos lo que estamos haciendo. Pero la iglesia es columna. ¿Por qué es columna? Porque está sobre los cimientos que es Jesús mismo, como hemos leído antes. Jesús mismo sostiene la iglesia. Por eso es importante, hermano, en cada iglesia donde nosotros estemos, hemos de evitar ver a superpastores, a super líderes que creen que la iglesia, si ellos no están, la iglesia no va a funcionar. O que la iglesia es ellos. Yo no soy la iglesia. La iglesia somos todos. Cada uno somos miembros, como hemos leído, miembros cada uno del cuerpo de Cristo. Yo si hoy mañana no estoy, estará otro. Estarás tú, estará otro que eso no va a levantar. Claro que sí, y la iglesia tiene que seguir. La iglesia tiene que seguir sí o sí. ¿Por qué? Porque las bases que tiene la iglesia es propio Cristo, el que manda. Fijaos, la columna es así. En el caso de la iglesia, Cristo es la base, también Cristo es la cabeza. Está arriba, está abajo, y la iglesia está en el medio. Y también dice los fundamentos de los apóstoles. Lo cubre. Cuando habla de filosofía, estamos de la palabra, de la doctrina que hemos comentado antes. Que ellos echaban cimientos. Luego, baluarte. ¿Qué es un baluarte, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué es un baluarte? Es diferente a la columna. Es diferente a la columna, baluarte. Baluarte es una fortaleza, estructura sólida, semejante a un muro levantada para defensa, posiblemente un sistema de 2 paredes con espacio en el medio. Es decir, baluarte es un sistema de defensa, es una fortaleza grande. Creo que ahora casi ya no se construye, pero antiguamente sí, que era cosas que había un muro que podía medir 1 metro, 2 metros de anchos. Como la muralla
chivo. Exactamente, son grandes. Y esos son para repeler el ataque de fuego. Exacto. Columna es para sostener, pero el balón es para repeler los ataques de fuego. Para resistir los ataques. Para resistir el ataque de fuego. del enemigo. Exacto. La iglesia es así, para resistir toda la embestida del diablo. Esa es la iglesia de Cristo. Baluarte y columna de la verdad. Fijaos, ambas dicen de la verdad. Porque la que la sostiene es la verdad. Cuando la iglesia nuestra o la iglesia que no está sostenida sobre la verdad, la mentira tarde o temprano acaba saliendo. Tarde o temprano empezará a aparecer huecos, al final todo va a salir como tiene que salir. Pero cuando está sobre Cristo, sobre la base sólida de Cristo, que es la verdad misma, y tiene la cabeza que es Cristo misma, que es la verdad también, y es una columna a la vez, baluarte porque tiene ancho necesario para poder repeler al diablo. ¿Cómo lo repele al diablo, hermanos? Por medio de todo esto, la palabra de Dios, la oración, la comunión con Cristo, todos esos elementos hacen que podamos repeler, resistir al diablo, como dice en el libro en la epístola de Pedro. No sé si me entiendes, hermano, ¿no? Vamos a ir terminando en Isaías 26, 1. ¿Qué dice ahí? Isaías 26, 1. Baluarte de la verdad. Vaya misterio, hermano. Es precioso la palabra de Dios. Isaías 26, 1. 26. Sí. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Por muro y ante muros. Es decir, dos muros seguidos para poder defender el espacio. Salmo 8, 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fijaos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es decir, Dios ha hecho eso y hace eso por medio de la iglesia para hacer callar al diablo, al enemigo, que Él es el que defiende a su pueblo, hermano. Es importante eso.